Hablando de cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente legal y de esta parte penal, en la semana hubo un caso que me llamó poderosamente la atención. No es que el caso se concretó esta semana, sino el caso viene hace un par de semanas atrás. Camino entre Saladas y Mburucuyá, una camioneta, un domingo en horas de la siesta, embiste, cruza el carril por lo que es la ruta provincial y embiste de frente a un vehículo. Consecuencia fatal para 3 personas. El conductor, la madre del conductor y una beba. La mujer quedó internada todavía en el hospital escuela. El conductor de la camioneta salió ileso. Primero fue detenido. Y esta semana se conoció que se dio la libertad. Lo que uno por ahí le llama la atención es con esta clase de siniestros viales, con todo lo que se viene hablando últimamente en los últimos años, tan fácil es, no se le da tanta trascendencia. ¿Por qué siempre está la discusión de dolo o culpa? Esas palabras que por ahí el ciudadano a pie no entiende nada y que queda solamente en el tecnicismo de los abogados. Llamamos al doctor Julio, lo invitamos, mejor dicho, al doctor Julio Leguizamón. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, docente de la Facultad de Derecho de aquí de la UNE. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? Bien. Pero puede ser porque este conductor evidentemente mostró un notable desprecio de la vida. Al fiscal Ojeda, fiscal de la causa, lo entrevistamos a las pocas horas y dijo, la verdad, este tipo estaba más preocupado por el celular que por asistir a las víctimas. Este tipo, por los testigos, mostraba un grado de descontrol a la hora de manejar propio de lo que puede ser el exceso de alcohol. ¿Cómo se le explica al ciudadano a pie que el tipo ahora esté tranquilo, libre, caminando? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo es? Bueno, lo importante que hay que aclarar es que el Código Penal hoy establece sanciones bastante severas a partir del año 2017 para los episodios, de tránsito, los hechos de tránsito, cuando un conductor al mando de su vehículo, alcoholizado o con sustancias estupefacientes, produce algún tipo de lesión o muerte. También se agrava cuando existe, un resultado importante en términos numéricos, de lesionados o muertos. Y en ese sentido, la escala penal, que serían las nuevas agravantes que se incorporaron al Código Penal, en ese sentido, la escala penal arranca, desde los 3 años a un máximo de 6 años. Ahora, el punto es que cuando arranca el proceso penal, si la calificación en un principio es la de un homicidio culposo, por la escala penal en sí misma ya existe la posibilidad, obviamente, de que el conductor del vehículo, más allá de que esté alcoholizado o más allá de que haya causado X cantidad de muertos, existe ya la posibilidad por la escala penal de que transite el proceso penal en libertad. A menos que existan lo que se conoce en la jurisprudencia, incluso en los libros, en la doctrina penal, riesgo procesal, ¿no? Si existe riesgo procesal, porque hay peligro de fuga, porque no tiene domicilio conocido, porque en alguna otra oportunidad ya ha intentado evadirse de la justicia, etcétera. Bueno, en ese caso es posible que transite el proceso penal detenido, ¿no? A ver, 3 a 6 años me dijo. Sí. Ahora, 6 años mató 3 tipos. Sí, 3 personas. Una criatura, un bebé. Sí, pero esa es la escala penal que está establecida y antes que se endureció en el año 2017. O sea que lo duro es 6 años. Bueno, hay una escala penal que va de 3 a 6, dentro de la cual después el tribunal se va a poder mover, es decir, será 4, será 5, o será 6, o será el mínimo, ¿no? ¿No importa si se desprecia la vida?
¿No se valora eso? Digo, en la parte penal. ¿Se valora? A ver, digo, porque toda la descripción de este hecho va hacia una persona que no le importó nada. El riesgo de tener un arma como era la camioneta, sí, ir contra otro, no le importó nada. ¿No se analiza eso desde el punto de vista técnico penal? Bueno, de hecho están previstas como agravantes precisamente como una situación de riesgo. Es decir, a ver, convengamos que salir a conducir un vehículo ya es una situación de riesgo. Claro. ¿No? Por eso es que la ley penal establece determinados parámetros, digamos, para los cuales, digamos así, entiende que se incrementa mucho más el riesgo, ¿no? Si yo salgo a conducir mi vehículo a exceso de velocidad, la ley hoy dice que si supero un 30% de la velocidad permitida, ya estoy en una de las agravantes que establece. Y si como consecuencia de ello causa una muerte o una lesión, voy a ser acreedor seguramente de la escala penal que está establecida en los artículos respectivos. También se incrementa, porque es un factor de riesgo importante, si salgo a conducir alcoholizado. Para los conductores, la ley penal hoy establece que el límite de tolerancia, la ley penal, es de 0,5 miligramos por litro de alcohol en sangre. Sí. Y de 1000 miligramos para los conductores, digamos, para los conductores civiles, digamos. El otro límite sería para los conductores de vehículos de transporte automotor. Bueno, y son agravantes que se establecen precisamente por el riesgo que implica salir a conducir en esas condiciones, ¿no? Y la escala penal es una escala penal importante. Es decir, ya una condena eventualmente a una pena de 4 años es una pena de cumplimiento efectivo. Así que bueno. En los tiempos que corren, ¿la legislación no está un poco atrasada? Bueno, convengamos que esta es una reforma que se hizo hace 2 años. La última reforma que incorpora estas agravantes es de enero del 2017, diciembre del 2016, enero del 2017. Se incorporaron estas agravantes porque antes la escala penal era de 1, sigue siendo para, digamos, los hechos en general, donde por imprudencia, negligencia se causa la muerte, claro, sigue siendo de 1 a 5 años la escala penal. Y estas agravantes se incorporan como te decía, hace 2 años. ¿Las agravantes cuáles son? ¿El exceso de velocidad, 30% más? Son varias, mira, son, digamos, darse a la fuga, no asistir al lesionado, digamos, eventualmente, a quien sea atropellado, excederse en un 30% de la velocidad permitida, cruzar semáforo en rojo, conducir con sustancia estupefaciente, conducir con cierta graduación de alcohol en sangre, conducir en contra de la señalización de tránsito, también es otra agravante, bueno, de las que recuerdo, digamos. Sí, no, yo insisto en algo que es verdad que por ahí quizás pueda sonar o no feo o no sonar bien, que tiene que ver con la cantidad de años, digo, con todo lo que hoy se enseña, con todo lo que hoy tenemos y sabemos de lo que tiene que ver con el tránsito, la conducción, también lo que vemos de otros países que son mucho más duros en su reglamentación y bajan sus estadísticas de lo que tiene que ver con siniestros viales, especialmente con muertes en siniestros viales. La escala de 3 a 6, con los agravantes incorporados, la verdad parece una cosa hasta cierta medida menor. Sí, de todos modos también es cierto que no es lo mismo provocar un daño con negligencia, con imprudencia, que provocar un daño con, digamos, técnicamente es con dolo, pero digamos que provocarla con intención. Y por otra parte también, los índices de siniestralidad no bajan solamente porque yo aumente la escala penal, sino hay toda una tarea de prevención detrás, ¿no? Que no le incumbe solo al legislador penal, digamos, ¿no? Que tiene que ver con toda una tarea previa, información, educación vial, digamos, una tarea de prevención a la persona que empieza o que se advierte que está conduciendo en ese estado. Hay que impedir que lo siga haciendo porque es
un peligro en potencia. Así que bueno, hay toda una tarea de prevención previa, que no pasa, insisto, solamente por el endurecimiento de la escala penal, que de nuevo, de por sí, para un hecho imprudente, negligente, es una escala dura. Sí, está bien, pero si es, imprudente, negligente... Es lo mismo, son sinónimos. Está muy bien, pero ¿se puede decir, se puede argumentar la imprudencia y la negligencia cuando uno viaja alcoholizado, cuando uno ya sabe las consecuencias que puede tener a la hora de subir a un vehículo completamente alcoholizado? Es que también uno sabe cuando va a exceso de velocidad cuáles pueden ser las consecuencias. Lo que pasa es que la diferencia entre lo que sería un obrar imprudente, negligente, y lo que sería un obrar doloso, tiene que ver con con el riesgo que yo me estoy representando cuando estoy haciendo esa actividad. Sí. Si yo me represento un riesgo general de que eventualmente en ese estado puedo llegar potencialmente a producir la muerte, y lo mismo sigo conduciendo a exceso de velocidad, estoy dentro de lo que sería el obrar negligente o imprudente. Ahora, cuando yo me estoy representando un riesgo ya más concreto, ¿no? Porque las circunstancias del caso me están indicando, siempre cito como ejemplo esto en la facultad, cuando yo estoy atravesando una zona donde hay carteles que me advierten la salida de escolares a las 12 del mediodía, yo estoy circulando a esa hora, ya sale un niño, salen dos, y no aminoro la velocidad, ¿no? Y bueno, ya estoy ingresando en el terreno de lo que sería un dolo, ¿no? O sea, de manera tal que si yo atropello a alguno de los niños y eventualmente lo lesiono o lo mato, mi comportamiento ya no va a ser meramente imprudente, sino va a ser un comportamiento doloso. Obviamente con la consecuencia en términos de escala penal que eso significa, ¿no? Que se agrava y sustancialmente. ¿A cuánto llega ahí? Y estamos hablando, si uno mata, estás hablando de un homicidio simple de 8 a 25 años. Cuando se demuestra el dolo. Cuando se demuestra el dolo. ¿Cuánto si queda que es lo un culposo? Que es un poco, bueno, y si hay un obrar culposo, si se dan algunas agravantes, como te decía, es de 3 a 6 años. Sí, la gran diferencia viene a ser, en el caso, exclusivamente la parte de dolo o culpa, ¿no? En todo esto. Pero ¿cómo puede ser, si yo tengo el carnet de conducir, una de las cosas que me solicitan es saber la reglamentación, es estar en condiciones? Si yo supuestamente paso todo eso y salgo a manejar completamente alcoholizado y preocupado más por mi teléfono celular que por otra cosa, ¿cómo sorteo la parte de la culpa y no voy a la representación? Porque si a mí cuando me hacen el examen me dicen, mire señor, su obrar puede ser, tiene que cumplir esta clase de reglamentación, sabiendo que yo ya transgredo de por sí la reglamentación, ¿cómo quedo enmarcado de la culpa? Puedo quedar enmarcado de la culpa cuando yo ya sabía antes que estaba transgrediendo la misma. Una cosa es que yo conscientemente esté transgrediendo lo que sería una regla administrativa, que de hecho en eso estamos de acuerdo, porque se supone que cuando yo hago el curso y me aprueban la licencia para conducir, me muestran todas las prohibiciones, entre ellas no conducir en estado de ebriedad, etcétera. Hasta ahí, si yo lo hago conscientemente, hay una infracción administrativa y lo hago, podríamos decir, consciente. Puedo decir, bueno, yo puedo tomar hasta acá y si me excedo y salgo a conducir, bueno, ahí estoy tomando conocimiento, estoy por infringir la norma. Hasta ahí hay una infracción administrativa. Ahora, de nuevo, si en esas circunstancias ya conduciendo mi vehículo termino atropellando a alguien y lesionando o eventualmente matando, bueno, habrá que ver en esas circunstancias si es que lo hice con una representación más concreta del riesgo, como te explicaba, el hecho de saber de que hay alumnos saliendo, etcétera, o eventualmente un riesgo general de que puedo perder el control y cruzarme de carril, etcétera. Pero cuando me dice infracción administrativa, en la parte administrativa ya me dicen cuáles son las normas y la consecuencia de las normas. La consecuencia de la infracción. Digo, si en la parte administrativa me dice el límite de velocidad es 120, si vos y es no tomar, o el dosaje de alcohol es tomar media o una copa de vino nada más, si yo ya transgredo, me tengo que representar. Es que la ley penal también te dice lo mismo. En este caso, para las agravantes, para los hechos culposos también te dice, cuando superás un 30% de la velocidad permitida, digamos, y ocasionás una muerte, también eventualmente estarás
te dice la ley penal, en lo que sería un homicidio culposo, unas lesiones culposas. ¿Cuánto de esto se aplica hoy? ¿Las agravantes? Sí. No, se están aplicando claramente. Sí. Se están aplicando las calificaciones y eventualmente las condenas son por lo menos de los hechos que ocurrieron del 2017, porque la ley penal no se puede aplicar para atrás. Exactamente. Ya hay procesamientos con estas nuevas, al menos que a mí me conste, ya hay procesamiento con estas nuevas agravantes, sí. Ya está en digo, ya están operativas. Ya están operativas, ya lo están viendo, ya están entrando a... Sí, absolutamente. Y probablemente el episodio que vos mencionás, no conozco las características ni más, pero por la cantidad de fallecidos que supera, la ley penal establece un agravante cuando son los fallecidos más de uno. Entonces es probable que si el hecho es culposo, digamos, la calificación sea con esta nueva agravante, ¿no? Es decir, que se agrava por el número de muertos. Si es culposo, tiene que tener esta agravante. Ahora, si es doloso... Si es doloso, es un homicidio simple que se va seguramente a agravar por el número de muertos. Es decir, en la escala penal de 8 a 25 se va a tener en cuenta, obviamente, el número de muertos al momento de establecer la escala penal que efectivamente le corresponda, que es de 8 a 25. Me dijo, la reforma se hizo hace 2 años, pero se debate esto, digo, porque lo singular, que en una provincia como Corrientes, que no es en todo el país, porque por ejemplo tenemos la provincia de Santa Fe, que tiene otra realidad, pero el hecho que a uno más le llama la atención en materia vinculada a la justicia penal es exclusivamente las muertes que hay por siniestros viales. ¿Se debate más de esta cosa? ¿Se analiza más cuando los técnicos hablan sobre esto o se sigue debatiendo sobre el homicidio simple, sobre el robo, sobre los asesinatos, sobre otra clase de cosas? Digo, ¿sabe por qué? La respuesta es sencilla, la pregunta va en base a esto, porque siempre se tomaba, mucha gente todavía lo sigue haciendo, como el siniestro vial como una cuestión menor. Tuviste un accidente, así palabra, bueno, suplantada ahora por siniestro vial, porque ese accidente es algo que no se puede evitar. Se le da la representación de lo que significa y lo que impacta en la sociedad, en cada una de las sociedades, porque en Corrientes, por ejemplo, en este año llevamos 123 muertos. 123 muertos. No hay ningún otro delito en Corrientes que se llegue a eso. Es más, muchas enfermedades ni siquiera llegan ni a la mitad de eso. Pero 123 personas murieron en siniestros viales. Sí, en la Argentina el índice es bastante importante de muertos por siniestros viales. Sí, el debate no solo se ha dado de un tiempo a esta parte en lo que sería la parte dogmática de lo que sería el estudio de los hechos culposos en sí mismos, sino también producto de determinados siniestros que han ocurrido muy relevantes, que dieron lugar a determinadas asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito y demás, que fueron precisamente las que impulsaron esta reforma. De hecho, te vuelvo a repetir, esas protestas y esas voces, digamos, fueron las que de alguna manera empujaron a que en el 2017 se reforme en este aspecto y se incorporen estas agravantes al Código Penal, ¿no? Sí. Ojalá que esto se vaya aplicando, pero que en realidad deje de existir, porque lo único que aspira es que los siniestros viales dejen de ocurrir especialmente. Y ese andar desaprensivo que muchas veces demuestran, no es que hago lo que quiero porque ando en la vida, no. Tu hecho puede tener la consecuencia, como ha sido esa consecuencia fatal, de destrozar una familia, matar a 3, y la mujer quedó... Hay que ver qué tipo de impacto también tiene ella, ¿no? Cómo sabe sobrellevar o cómo puede llegar a sobrellevar la vida a partir de ahora. Seguro. Ese me parece que es un detalle y no menor. Doctor Leguizamón, gracias por venir, muy amable, ¿eh? Bueno, Daniel. Sé que le gusta mucho levantarse temprano los domingos a la mañana, así que gracias. El doctor Julio Leguizamón con nosotros.